Hola estimados, en esta oportunidad vamos a hacer una pequeña introducción a Shell Script de Linux. Para ello vamos a crear un pequeño archivito llamado script0.sh en el cual vamos a colocar fundamentalmente comandos de Linux. En la primera línea siempre vamos a colocar esto, bin bash, para indicarle a la shell que los comandos que van a estar contenidos aquí en este archivo son comandos de la shell bash. Siempre se colocan comentarios como este, por ejemplo, creado por Marcelo Soto, noviembre de 2019, y normalmente una pequeña descripción de lo que hace el script, ejemplos de comandos Linux en Shell Script. Luego de colocar varios comandos, descripción de nuestro fichero, de nuestro script, empezamos a colocar los comandos. Uno de los primeros comandos que se coloca es hecho para enviar un mensaje a pantalla, inicio de script 0.sh o alguna otra cosa. Simplemente un mensaje enviamos a pantalla. Ahora esto tiene importancia también cuando nosotros ejecutamos un script real. Estos mensajes se van a ir al correo electrónico del usuario que designemos, como podemos ver más adelantito. Vamos a colocar un segundo comando, echo hola, y vamos a colocar aquí pesos 1, pesos 2, para indicar que se muestren los valores de los datos que se le pasan al script al momento de ejecutarlo. Vamos viendo, salgamos de acá, escape.lq y ejecutamos el script. ls-l, aquí tengo el script y le voy a dar permisos de ejecución. Si yo no le doy permiso de ejecución, también lo ejecuto de esta forma. Escribo bin bash y paso el nombre del script. Aquí se acaba de ejecutar el script y nos da dos mensajes en la pantalla simplemente. Ahora yo le voy a pasar datos, le voy a pasar mi nombre y mi apellido como segundo dato. Entonces ahora dice en la segunda línea: hola Marcelo Soto, y esto está relacionado con pesos 1 y este con pesos 2. Sigamos editando el script para ir colocando más cosas, más detalles. Vamos a crear una variable que se llame hoy, y en esa variable vamos a capturar la salida de un comando. Para capturar la salida de un comando digitamos el signo peso y los paréntesis. Podemos terminar las líneas con punto y coma o podemos dejarlas sin punto y coma. Yo creo que es aconsejable para un orden visual ir colocando punto y coma. Entonces aquí se va a capturar la salida del comando date. Al comando date le voy a pasar unos argumentos para que me muestre el año con 4 dígitos, para que me muestre el mes, para que me entregue el día del mes. Voy a colocar aquí un guión bajo, voy a seguir, me muestre la hora, ¿ya? La hora, y otro guión bajo, los minutos de la fecha actual. Ok, ahora, como la salida del comando date se está capturando y guardando en la variable hoy, voy a utilizar y mostrar el valor de la variable hoy en el siguiente comando. El comando va a ser hecho, vamos a escribir la fecha actual es 2 pesos
hoy. Veamos cómo se ve este script, ejecutémoslo, escape2.wq, vamos a ejecutarlo de nuevo. Ahí está, dice las fechas actuales y aquí tenemos el detalle, la salida del comando date. Aquí tengo una M y es porque me faltó en el script colocar el tanto por ciento, un pequeño error que voy a corregir. Entonces aquí me faltó el tanto por ciento M. Bien, más bonito se vería con 2 puntos también la hora, depende de lo que estemos haciendo, de lo que necesitemos hacer. Ahora vamos a colocar una nota. Aquí voy a explicar el uso del bucle while de una manera un poquito avanzada. En este bucle while vamos a leer datos desde un archivo. Para hacer eso escribimos el comando while ifs igual read-r. Usuario es una variable en la cual se van a ir guardando las líneas de texto que vayan leyendo desde un archivo. Do, y cerramos el bucle while con down. Y el archivo se nota de una manera un poquito especial, menor que, va a estar guardada en la carpeta del superusuario root. Este archivito yo lo voy a crear, se va a llamar usuarios.txt. Bien, entonces aquí vamos a leer de este archivo. Este archivo lo tengo que crear. Lo que se lea de este archivo línea a línea se va a ir guardando en esta variable llamada usuario. Yo coloqué aquí punto y coma, podía omitirlo, y el do colocarlo debajo del while, que también se acostumbra. Yo prefiero que visualmente que esté así. Entonces vamos a leer los archivos los nombres de usuario de un archivito de texto, y vamos a ejecutar el comando useradd, y le vamos a pasar el valor de la variable usuario. Perfecto. Entonces la idea es que se creen usuarios a partir de un archivito de texto. Veamos cómo. Entonces bin usuarios.txt, y vamos a colocar aquí algunos nombres de usuario. Vamos a colocar Pedro, vamos a colocar Luis, vamos a colocar Cintia, y por último vamos a colocar Genaro. Con eso es suficiente para hacer la demostración. Guardamos y salimos. ls-l, aquí tengo yo mi script y yo tengo mi archivito de usuario. Ahí está el contenido del archivito, y le vamos a dar permiso de ejecución al script. Vamos a ejecutar el comando chmod a más x para darle permiso de ejecución a todo el mundo al script. ls-l, ahora tengo mi script con permiso de ejecución para todo el mundo. Ahora hay que tener en cuenta que esto está en la carpeta del superusuario, y en la vida real tenemos que ver que tenga acceso a la carpeta, si es otro usuario, quién lo ejecuta, etc. Ahora, para ejecutar este script simplemente colocamos // para decirle a la shell que lo que queremos ejecutar está en esta carpeta actual. Escribimos el nombre del script, podemos pasarle argumentos, datos, y ejecutamos el script. Y dice: hola Marcelo Soto, la fecha actual es, y no dice nada más. Pero veamos si se ejecutó bien el bucle while. etc password,
y aquí vemos que sí se crearon los usuarios. Si ejecutamos el script nuevamente, y ahora sí nos aparece un mensaje del grupo dentro del while diciéndonos que el usuario ya existe. Recordemos que cuando ejecutamos el comando user_add y este es exitoso, el mensaje de salida es nulo. Sigamos modificando el script. Vamos ahora a utilizar un bucle for. Vamos a dar una notita aquí, bucle for. Vamos a hacer una iteración en una listita for usuario, una variable de nuevo, cuyos valores van a estar en una listita simplemente separada por espacio. Pedro, Luis, Cintia. El orden no importa aquí, estoy escribiendo igual, pero no tiene importancia. Do, cerramos el bucle for con done y vamos a colocar el código dentro del bucle for. Aquí vamos a ejecutar el comando id peso usuario. ¿Ya? De modo que vamos a ver los datos de los usuarios que hemos creado anteriormente. Veamos cómo se ejecuta este código. Escape2.wq y ejecutamos de nuevo el script, y aquí se nos ejecutó el for donde estamos viendo el ID de cada uno de los usuarios. Sigamos colocando más cositas a nuestro script. Vamos ahora a usar una bifurcación o una condicionalidad. En realidad es la instrucción if. Para utilizar if nos vamos a valer de cierta idea. Por ejemplo, supongamos que ejecutamos el comando cp para copiar un archivo que ya existe en nuestro sistema, anaconda-ks.cfg. lo vamos a copiar a la carpeta tmp y le vamos a colocar copia anaconda-ks.cfg. simplemente hacemos la copia de un archivito, podemos cerrar con punto y coma. Entonces la idea de la bifurcación es, para que tenga sentido, yo copio un archivo, if, voy a usar los corchetes cuadrados y dentro de ello voy a colocar "-f" para ver si existe este archivo. ¿Ya? Si existe el archivo tmp, copia anaconda-ks.cfg. Importante que lo escriba exactamente de la misma forma para que no tenga error mi script. Ya, root anaconda-ks.cfg a la carpeta tmp, copia bajo anaconda-ks.cfg. Entonces, si ese archivo existe, entonces vamos a hacer algo. Vamos a enviar el mensaje a pantalla hecho copia anaconda ok, cualquier mensaje. De lo contrario, vamos a enviar un mensajito a la pantalla que diga hecho, a ver, error, no existe la copia de anaconda. Un ejemplo sencillo de la bifurcación, y terminamos la bifurcación aquí, el comando if con fi. Ejecutémoslo. Ejecutamos nuestro script, le pasamos dos datos de nuevo y dice copia anaconda ok. Entonces, como el archivo sí existe,
nos está enviando este mensajito. Sigamos corrigiendo nuestro script. Bueno, aquí ya que me di cuenta que digité mal, voy a borrar esa n. Sigamos colocando más elementos en nuestro script. Por ejemplo, vamos a hacer operaciones aritméticas. La verdad es que los scripts de la Shell Script tiene mucho poder, se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, vamos a colocar hecho y vamos a usar el signo peso, ahora los corchetes cuadrados, y dentro de los corchetes cuadrados 4 más 5. Vamos a hacer una operación aritmética y simplemente, obviamente en pantalla nos va a aparecer el 9. Vamos a agregar otras cosillas. Vamos a hacer una variable, por ejemplo, que una variable, la variable edad sea igual, tenga el valor 7, y vamos a hacer una operación aritmética con esta variable también. Vamos a escribir mensaje en pantalla, hecho en 5 años más la edad será 2 puntos, y aquí acudimos a hacer la operación aritmética. Colocamos peso, corchetes cuadrado para hacer la operación aritmética, peso, edad, más 5, y esto nos debería dar el resultado correspondiente a la suma entre 7 más 5. Veamos cómo se ejecuta esto. Escape, .wq, ejecutamos nuestro script, le pasamos dos datos y dice acá copia anaconda, ok, los otros elementos que ya vimos antes. 4 más 5 son 9, ¿no es cierto?, que es esta línea de acá, y después en 5 años la edad será 12, que sería 7 más 5, ¿no es cierto?, la suma que se hace acá. Vamos a seguir colocándole unas cositas más a nuestro script. Voy a colocar aquí un comentario, le voy a colocar iteraciones for, para que veamos la versatilidad de los shell script. Vamos a colocar for host, supongamos un nombre de host, cualquier palabra, ¿ya?, algo que tenga significado en la práctica cuando hagamos algo de la vida real. In, vamos a colocar host y vamos a colocar las llaves 1 al 7. Eso significa que se va a iterar desde el 1 al 7. Quiere decir que la shell va a ir creando iteraciones, host 1, host 2, host 3, etc. Do, y vamos a colocar, cerramos el bucle, y dentro del bucle vamos a colocar simplemente hecho, peso, host, que son los valores que va a ir tomando, ¿ya?, host 1, host 2 hasta el 7. ok, guardemos, salimos y ejecutemos nuestro script, y aquí nos aparece host 1, host 2, etcétera, esta iteración que hacemos acá. Coloquémosle algo más a nuestro script. Vamos, aquí voy a decir algo, un detallito. Voy a colocar una nota. Si al valor de la variable lo sigue un literal, usamos las llavecitas con la variable. Bien. Entonces, hecho, por ejemplo, si quisiéramos escribir al final host 70, hecho, peso, la llavecita, host, y colocamos el 0. Bien, para que se lo agregue al final, que sería la última, sería host 7, que es el último valor que toma la variable host,
entonces sería host70. Si yo no usara las llaves, significa que sería una variable host0, que sería muy distinta a nuestra intención. Bien, guardemos y ejecutemos. Ahí está, se le agregó el 0. Entonces ahí deberíamos haber utilizado las llaves cuando a una variable lo sigue un literal, algo, un número u otra cosa. Vamos ahora a agregarle lo último a nuestro script. Vamos a agregar, vamos a hacer aquí, vamos a colocar una notita: procesamiento de archivos o algo del sistema de archivos, cualquier cosa. Vamos a definir una variable que se llame total, total, lo vamos a inicializar en 0, como si estuviéramos programando. cd solito se va al home, depende del usuario que lo ejecute, desde donde se lance el script, etc. Vamos a usar un bucle for, file, el nombre de una variable, podría usar la palabrita archivito, nombre de archivo, lo que sea. Vamos a capturar la salida del comando dir, que lo único que haría sería listarme el contenido de la carpeta actual con los nombres de archivos solamente. Do cerro condón para que no se me olvide, y dentro del bucle vamos a colocar las instrucciones que se van a ir ejecutando. Una variable llamada tamaño va a ser igual a la salida del comando stat, ¿ya? El comando stat le voy a dar el formato para que me muestre el tamaño del archivo, ese formato. ¿El tamaño de qué? Del valor que va a ir tomando la variable file. Cierro con punto y coma y voy a enviar un mensajito aquí en pantalla: hecho. El tamaño del archivo es 2 puntos peso tamaño. Perfecto. Y le vamos a colocar bytes, un punto. Y vamos a acumular en la variable total igual al valor que tiene total más el valor que tiene tamaño. Pero para que hagamos esta operación aritmética de una manera, colocamos signo peso y las llavecitas cuadradas, aunque no lo he intentado hacer sin esos corchetes, sin los corchetes cuadrados. Y al final del bucle vamos a presentar hecho, un mensaje literal: el total es 2 puntos peso total. Y vamos a ejecutar este script. kp2.wq ls-l. Tengo mis archivitos ahí, tengo 3 archivitos, son los tamaños de cada uno, y voy a ejecutar el script de nuevo. Le paso esos datos y aquí tengo la salida de cada uno de los mensajes que envió en pantalla, de las operaciones que hace el script. Al final tenemos aquí el tamaño del archivo es 1447, que sería el tamaño del fichero Anaconda. Después 1021, que sería el tamaño de este propio script, y del archivito usuario, que tiene 26 bytes. Si nos damos el trabajo de sumar estos valores, o estos de acá, nos va a dar 2494 bytes. Bueno, estimados, como vemos, un script tiene comandos
VLAN a esos comandos les pasamos datos, argumentos según las necesidades. Podemos capturar la salida de esos comandos, guardarlos en variables, etcétera. Aquí el límite es la imaginación y se pueden resolver muchísimos problemas con los scripts. Bueno, por último vamos a programar un pequeño script que es lo típico que se hace en la vida real. Se automatizan tareas. Estas tareas nos evitan digitar de forma repetitiva comandos o muchos comandos en los cuales vamos cometiendo errores al digitar. Sobre todo vamos a programar una tarea, pero antes de programar una tarea vamos a hacer un pequeño script. Vamos a crear un script 1.sh para demostrar la programación de la tarea con algo más sencillito. Vamos a colocar lo acostumbrado, min bash, para indicar que tiene comandos de la bash. Comentario creado por Soto, y aquí vamos a colocar un mensaje hecho inicio script 1.sh, y vamos a colocar o vamos a crear una variable que se llama ahora. Igual vamos a capturar la salida del comando date. Del comando date lo vamos a hacer parecido al anterior: el año, seguido el mes, seguido del día, seguido de un guión bajo. Bueno, anteriormente lo hice con comillas, no era necesario. Seguido de la hora y seguido de los minutos. El formato que me debe entregar el comando date se va a cargar en la variable ahora. Ahora se va a mover a la carpeta home, depende del usuario que ejecute este script. CD solito se va a ir al home de algún usuario y vamos a crear una carpeta mkdir test guión bajo y el valor de la variable ahora. Cerramos con punto y coma y enviamos hecho un mensaje pantalla fin script 1.sh. Bien, escape 2.wq, tenemos nuestro script creado. Este script lo creé en la cuenta del superusuario root. Lo voy a mover a la raíz para que lo pueda ejecutar otro usuario. Entonces, bueno, script 1.sh lo muevo a la raíz y además le voy a dar permiso a todo el mundo para que pueda ejecutar ese script. ¿Ya? Ahora el script está en la raíz. Entonces vamos a programar una tarea para un usuario. ¿Ya? Para el usuario Pedro, por ejemplo. Para eso vamos a editar un fichero, aquí está la carpeta etc, que se llama crontab, que no es la única forma de programar una tarea. Entonces aquí, cuando se ejecutan las tareas, los mensajes echo pueden ir a parar a un correo y a un usuario finalmente. ¿A quién queremos que se le envíe? Bueno, se lo vamos a enviar al usuario Pedro, arroba de un dominio cualquiera. Puede ser yahoo.com, gmail.com, etc. Pero como nuestra máquina no está habilitada para conectarse con el mundo exterior y enviar correo, vamos a colocar localhost para no olvidarnos de este formato.
Aquí tenemos los comentarios, tenemos recordatorios de cómo configurar y programar una tarea, sobre todo en la última línea. Vamos a colocar asterisco, esto significa cada minuto o todos los minutos. Después viene la hora, en qué horario. Podríamos especificar un rango horario entre las 10 de la mañana y las 22 horas. También podremos especificar valores separados por coma. Después que colocamos minuto, viene la hora, después viene el día. Eso significa todos los días del mes, todos los días, después todos los meses, ya que aquí dice, los podemos especificar separados por coma, y después todos los días de la semana, o también podríamos especificar algunos separados por coma con número o con el nombre del día. ¿Qué usuario? Pedro. Esta es una tarea para el usuario Pedro. ¿Y qué se va a ejecutar? El script 1.sh, que está en la raíz del sistema, el script que acabo de crear, que espero no tenga problema en si ejecute bien. Escape2.wq. Hemos programado una tarea modificando el fichero etc crontab. Si ejecutamos el comando top y buscamos en la lista, en alguna parte por aquí debe estar el daemon crond. Aquí está. Estos dos daemon tienen que ver con programación de tareas, ¿ya? Este va a procesar el fichero etc crontab. Y si todo lo hice bien, miramos el contenido del usuario Pedro con Pedro. Ahí vemos que ya se ejecutó la tarea y se creó esta carpeta. Si esperamos un minuto más, o tal vez ese minuto ya haya transcurrido, van a ir apareciendo carpetas cada minuto, el minuto 24, el 25, el 26, el 27, etc. Como nuestro fichero crontab, colocamos que se envíe un email a Pedro @localhost. Vamos a ver que le están llegando mensajes al usuario Pedro. Para ver esos mensajes vamos a ver comando cat y vamos a ver el contenido de var, spool, mail y el buzón de Pedro tiene el mismo nombre del usuario, y aquí están los mensajes. Aquí como podemos ver, dice inicio script 1, fin script 1. Cualquier mensaje de eco que nosotros coloquemos en nuestro script o que generen los scripts van a venir a parar en el buzón de correo del usuario. Veamos, ahí se creó. Esta no es la única forma de programar una tarea. También tenemos el comando crond, -e para editar, -u, y especificamos un usuario y le programamos una tarea específica a un usuario. Eso es todo, estimados, con respecto a la programación de script y una introducción a los shell script, para los cuales solamente la imaginación es el límite y permite resolver variados problemas de automatización. Gracias.